¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo Buenas hay tardes, cinco. doctor. Ya están conectándose, doctor. Ok, ok. Vamos a esperar a tu compañero, ¿ya? Doctor Antón, buenas tardes.
Ok, buenas tardes con todos. Creo que ya esperamos bastante. ¿Cuántos alumnos son ustedes? ¿Cuántos deberían ser? A ver, son... Bueno, vamos a iniciar la clase, ¿ya? Que les habla es el doctor Antón. Eh, Soy cirujano de cabeza y cuello de acá del Hospital de Policía. Y bueno, a mí me ha tocado hablar sobre 4 clases, ya que vamos a ir desarrollándolas poco a poco, ¿ya? Vamos a hacerlo en forma dinámica y rápida para terminar también rápido, ¿ya? A ver, por favor. El primer tema que vamos a desarrollar son malformaciones del desarrollo facial, ¿ya? A ver, Pablo Manuel Albino. Pablo Manuel Albino. Hola, Pablo. Una pregunta, Pablo. ¿Tú has escuchado o has conocido a algún familiar, amigo o futuro paciente que tenga alguna malformación del maxilar, de los maxilares? Ah, doctor, buenas tardes. No, todavía no he tenido la oportunidad. ¿Nunca has escuchado hablar de prognatismo o retrognata? Ya. Hablar, sí, pero nunca he visto así, tal cual a un paciente. ¿Nunca has visto un paciente? ¿Alguien que esté presente ha visto un prognatismo, por ejemplo? Rocío, Sí, sí, a doctor. ver, Rocío, cuéntame. Rocío, No, ese ujú. paciente familiar, Rocío, No, ¿qué compañero del trabajo. particularidad tenía? ¿Qué particularidad tenía? Bueno, ¿Mm? tenía la mordida, la parte inferior, bueno, bien desplazada y creo que eso también alteraba un poco su voz, tal vez, su pronunciación. Ya, claro, sí, sí, sí. Bueno, claro, miren, entonces ya nos está diciendo algo, Rocío, que tenía alterada su mordida, ¿no? Entonces, saliendo de esta Sí, clase, ustedes tienen que saber qué tipos de mordida tenemos. ¿Ya? Si bien es cierto, este es un tema que también lo manejan nuestros amigos los maxilofaciales odontólogos, nosotros como médicos tenemos que saber esto, ¿verdad? Porque hay tratamientos conjuntos que se hacen junto con los amigos de maxilofacial, ¿ok? Sí, efectivamente, la mordida se ve alterada cuando uno tiene prognatismo. Y vamos a ir hablando justamente de este tema, ¿ya? Esta imagen es solamente para ilustrar que ya desde épocas muy remotas, inclusive el mismo Leonardo da Vinci también con su dibujo del hombre de vitrilo, esta máscara de Marquardt, ya los científicos o los investigadores de esa época se preocupaban por la simetría, ¿ya? La simetría facial, la simetría corporal, no solamente con el objetivo de que sea algo estético, sino que también funcional. Y lo vamos a ver ahora aquí. Bueno, para recordar la embriología, recordar que los maxilares se originan del primer arco, ¿ya? El primer arco branquial va a originar tanto maxilar superior como inferior. Y miren cómo aquí más o menos hasta la sexta o séptima semana se va formando, ya para la 10ª semana ya tenemos el tercio medio facial que va a corresponder al maxilar superior, cavidad nasal y también lo que es el maxilar inferior, ¿no? Tercio medio, cavidad nasal y maxilar superior, eso lo vamos a ir viendo. Entonces tienen 3 fases, de 0 a 1 año, miren cómo, este es un corte sagital, ¿verdad? Del maxilar superior. Vamos a hablar sobre todo, primero, del crecimiento sagital, las bases biológicas del complejo nasomaxilar, ¿ya?
Este es el complejo nasomaxilar. O sea, netamente estamos hablando del maxilar superior, que también tiene alteraciones en su desarrollo. Puede que desarrolle mucho hacia adelante o puede que se quede y no desarrolle, o inclusive también hacia abajo, que sea un maxilar plano. Y eso trae obviamente alteraciones, ¿ya? Vemos que de 0 a 1 año, muy importante el crecimiento. En este aspecto van a contribuir varios factores, como por ejemplo la neumatización. El aire que entra por acá se va formando el seno paranasal. Miren cómo de 0 a 1 año todavía el seno paranasal no se ha formado en su totalidad. Aquí ya se va formando hasta los 12 años, donde ya el seno paranasal tiene que estar más o menos así. Al crecer el seno paranasal empuja estas estructuras hacia adelante y hacia abajo, ¿ya? Otra estructura que nos ayuda a que el maxilar crezca también son las piezas dentarias. Acuérdense que tenemos piezas dentarias que son las que le decimos normalmente las de leche, ¿no? Que son las que uno va perdiendo conforme va creciendo. Y miren aquí, los primordios dentarios ya hacia más o menos 3, 4 años van saliendo y empujando los otros. De esa manera cambian los dientes y de esa manera el maxilar también crece hacia abajo. Miren cómo todas estas estructuras intervienen en el crecimiento del maxilar. Por eso que está contraindicado que a un niño de 3, 4 años, así tenga caries o picaduras, yo le saque la pieza dental. Lo importante es mantenerla y que él solo la pierda. ¿Ya? Que él solo la pierda, porque estás alterando el desarrollo normal del maxilar. Y hasta los 12 años ya prácticamente todos tienen sus dientes ya que van a ser los que van a durar durante la adultez, ¿verdad? El seno maxilar ya creció también. Entonces, todo ese complejo interviene en el crecimiento del maxilar superior. Miren, otra estructura que interviene, que es importante, es el cuerpo del efenoides. Miren cómo el cuerpo del efenoides va a empujar hacia adelante el maxilar y también un poco hacia abajo para crecimiento también de la mandíbula. Vamos a ver ahorita eso. Aquí está. Este es el cuerpo del efenoides. Como verán aquí en la parte media, el tercio medio del efenoides tiene una sincondrosis. Estas sincondrosis son unas células que están encargadas de crecer tanto hacia adelante, hacia el medio y hacia abajo, ¿no? De esa manera van a empujar todas las estructuras que están ahí, ¿verdad? Esto es la sincondrosis del cuerpo del esfenoides, la base cráneo, ¿verdad? Otras cosas que van a intervenir en el crecimiento del maxilar, por ejemplo, estructuras nasales, como la cavidad nasal, los cornetes, el tabique, todo eso, el tabique al crecer también empuja hacia abajo y hacia adelante, miren. Ya cuando el tabique crece más rápido que los huesos, al no encontrar espacio, se dobla, por eso hay desviaciones del tabique que no son por trauma, son adquiridos durante el crecimiento, ¿no? Crece el tabique y no crece el hueso, entonces, o la cavidad, entonces por eso se dobla, se tuerce, ¿ya? Pero vemos que eso también interviene en el crecimiento del maxilar superior. Todas estas estructuras intervienen en el crecimiento del maxilar superior. Y con respecto a la órbita, ¿qué pasa con la órbita? La órbita, ¿no? Es un órgano móvil que también crece. Al principio está pequeño, pero después va creciendo hacia unos 4 años, hasta los 11, 12 años, donde ya termina de crecer el globo ocular. Como se mueve, como es un órgano dinámico, va a causar una remodelación de la cavidad orbitaria y también va a empujar hacia abajo al maxilar superior, tanto con el seno paranasal y los dientes, hace de que el maxilar crezca hacia vertical. También hay estudios al respecto. Niños que por accidente, por enfermedades o por otras cosas hayan perdido o hayan nacido sin el globo ocular de ese lado, va a interferir en el crecimiento del maxilar del mismo lado. Ven lo importante que son todas las estructuras para que los maxilares crezcan adecuadamente. Este es un movimiento de extensión y flexión de la base craneal. Y eso hace que empuje, como dijimos, el maxilar hacia adelante y también hacia abajo, ¿no? Un poco más de lo mismo. Ahora vamos al otro complejo. El complejo cráneo-cérvico-mandibular. Esto es de la mandíbula. Decíamos que el esfenoides tiene esta sincondrosis que hace que crezca, ¿no? Hacia su parte más distal. También va a empujar estas estructuras y va a hacer un efecto de boomerang a la mandíbula. Por eso que va a crecer en este sentido, así como boomerang. ¿Ya? Ricketts en el año 72 identificó el punto XY como un punto de partida para ubicar
dos ejes, ¿no? El eje condilar y el eje mandibular. Y poder identificar qué se está alterando para darle un buen diagnóstico a este crecimiento de los maxilares y a la vez darle tratamiento si es que se ve alterado, ¿verdad? Intervenir rápidamente, tomando en cuenta todas las estructuras que hemos estado hablando, ¿no? La lactancia. También hay estudios al respecto. Niños que no han recibido lactancia materna tienen mayor probabilidad de desarrollar una alteración en el crecimiento de los maxilares. Y es por todo lo que dijimos, ¿no? La neumatización, ¿no? La neumatización, el niño respira por acá, su seno paranasal va a neumatizarse, va a crecer, el maxilar también va a crecer, sus dientes, el niño al morder el pezón, al tratar de mamar, ¿no? Va a hacer que sus maxilares choquen y van a erupcionar sus piezas dentarias, ¿no? Igual cuando empieza a comer, ya empieza, por eso siempre a los niños hay que darles cosas que morder, manzanas, peras, ¿no? Porque eso hace de que sus dientes desarrollen con normalidad, ¿ya? No, hay algunas mamás pues que son súper protectoras, le licúan todo hasta los 8 años, creo, a los niños, ¿no? Para que no se atore, dicen, no, que no muerde, se va a atorar. No, tiene que ser todo natural, porque si no, vas a producir un trastorno en el desarrollo. La neumatización, los globos oculares, ¿no? Al movimiento, al crecimiento, todo va a influenciar. Niños que, repito, que no han recibido lactancia tienen mayor factor de riesgo para desarrollar trastorno del maxilar superior, sobre todo. Entonces, eso es una etiología multifactorial, ¿ya? Multifactorial, miren cómo se puede producir esta simetría, ¿no? Puede haber sonrisas gingivales por aumento de crecimiento del maxilar superior, ¿no? Miren esta lateralización de los maxilares. Son patologías que causan serios disturbios anátomo-funcionales, no solamente que tienen que ver con la estética, sino también funcional, también funcional. Algunos agentes teratógenos, como por ejemplo el alcohol, la fenidoína, ¿no? Hay uno muy conocido, el ácido retinoico, que es utilizado para el tratamiento del acné. Mucho cuidado en pacientes jóvenes que están en edad de gestación, pueden, y sobre todo en el primer trimestre, ¿no? Tener mucho cuidado. Bueno, las infecciones maternas como toxoplasmosis, rubiola, herpes, también tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Ah, aquí está. A ver. Mirla Celi Azalde. Mirla Celi Alzalde. Sí, doctor, buenas tardes. Mirla, ¿qué te parece esta mordida? ¿Cómo la ves? Está hacia afuera. Está hacia afuera. Podría ser, Mirla, podría ser que este maxilar creció mucho o que este se quedó. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces para identificar eso? ¿Ah? Si tú ves un paciente así en tu consulta que viene por faringitis, un chico joven viene por faringitis, doctora, evalúeme, y tú le ves esa mordida y te vas a quedar callada, no vas a decir nada, que lo vea su odontólogo, ¿qué vas a decir? Entonces tienen que tener un tratamiento, estos pacientes, tienen que tener un tratamiento precoz para que no altere también el desarrollo, ¿ya? Sí, doctor, Efectivamente, tendría que medir, ¿no? tendrías que medir. Entonces, justamente en la clase de hoy es para que ustedes tengan conocimiento de qué tipo de mordida es, qué clase de mordida es esta, ¿ya? Lo ideal debería ser así, como el dibujo de acá, que el diente superior ocluya al inferior. Entonces aquí van a haber dos medidas, que es el overbite, bite de mordida, ¿no? Bite de mordida, overbite, decimos que el diente superior ocluye al inferior y miren cuántos milímetros debería ser, 3 a 4 milímetros. Y el overjet es la distancia que hay entre este diente y diente, que aquí está totalmente alterada, ¿verdad? Está muy, muy, muy largo, muy distanciado. Debería ser ¿cuánto? 2 a 4 milímetros. O sea, este overjet está aumentado. Vuelvo a repetir, probablemente porque el maxilar superior creció mucho o es que el inferior no creció. Entonces sería un retromnata o posiblemente sería un hiperplasia del maxilar superior. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Cómo podemos diagnosticar eso? ¿Cómo podemos diagnosticar cuál está mal? Entonces vamos a hablar de las clases de mordida. 3 clases de mordida nomás, ¿ok? La primera es la que la mayoría de personas tenemos, la clase 1, donde el diente superior ocluye al inferior y buen overbite, buen overjet, dijimos, ¿no? Miren, más o menos tiene que ocluirlo en un 40%.
¿ya? Dijimos 3 a 4 milímetros de oclusión, ¿ya? En la otra mordida anterior vimos que era el overbite muy profundo y el overjet era muy largo, ¿verdad? Eso es lo que vimos, ok. Esa es la clase 1 entonces, clase 1 de angle, acuérdense, clasificación de angle para mordidas de los maxilares. Aquí está la clase 2. Se parece a la foto, ¿verdad? Se parece a la foto que vimos anteriormente. Aquí está, una mordida muy profunda. El diente superior casi tapa al inferior en su totalidad. Dijimos que no debería ser eso, más del 40% no. El overjet está muy distanciado. Debería ser 2 a 4 milímetros, no más. Entonces esto está alterado. Esta es clasificación de angle tipo 2. Tipo 2. Y después vamos a ver si es que este creció mucho o este se dejó de crecer. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la alteración y cómo vamos a llegar a identificar cuál creció y cuál no. Y esta es la famosa clase 3 que hablábamos en un inicio sobre el prognatismo, que bien nuestra amiga Rocío nos dijo de que la mordida estaba al revés, ¿no? Estaba como que algo raro, ¿no? Incluso tenía problemas incluso para hablar, que es muy cierto. Entonces, miren, esa es una clase 3, una mordida invertida. El diente inferior ocluye al superior y eso no debería ser así. No debería ser así. Aquí, ¿qué pasó? O este maxilar se quedó o este creció mucho. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo sabemos si es que es? Porque podría ser que este se quedó y este está bien. Entonces sería un pseudoprognatismo, no sería un prognatismo netamente, ¿no? Si este maxilar superior no crece y este crece normal, sería un pseudoprognatismo porque esto va a estar más adelante que esto, ¿ya? Ahorita vamos a explicar eso. Entonces, justamente para llegar a un diagnóstico de esto, tenemos que tomar esta radiografía. No una radiografía común y corriente de perfil, no. Tiene que ser una radiografía cefalométrica lateral digital. Miren cómo respetan unos ejes, ¿verdad? Unos parámetros. La columna tiene que estar en este eje de esta regla, ¿ok? Y ver las estructuras necesarias como para hacer la cefalometría. Por ejemplo, aquí la órbita, la silla turca, vemos las piezas dentarias, ¿no? Los puntos que vamos a tomar en cuenta para, miren el cuerpo del efenoides, que dijimos que interviene mucho en este crecimiento, el seno paranasal, la espina nasal, subnasal, ¿no? El mentón, ¿no? Todo eso tenemos que ver como puntos importantes para ir haciendo nuestra cefalometría. Bueno, hablábamos de Ricketts, ¿no? Ricketts nos da estas tablas que son un montón de puntos, un montón de planos y ángulos, que esto es algo más técnico, miren cuántos puntos tenemos que medir. Oh, bueno, eso ya se encarga el técnico de hacértelo y te manda ya el diagnóstico, ¿no? No es algo que tengamos que hacerlo nosotros como médicos generales, ¿no? No nos compete, ¿no? No es necesario, pero ya tenemos que tener un conocimiento que existen estas mediciones para que me van a medir todos los vectores, ¿ven? Y me van a decir qué cosa está mal. Puede estar mal el ángulo del diente nada más, puede estar el eje, acuérdense del punto XY, ¿no? De Ricketts, puede ser el vector condilar o el del cuerpo mandibular. ¿Qué cosa está alterado? Eso ya nos va a dar las mediciones de estas tablas. Pero hay una cefalometría, que es una de las más antiguas, que todavía se usa para hacer un diagnóstico rápido y precoz de lo que está pasando aquí. Miren aquí, por ejemplo. Cefalometría de Steiner, ¿ya? Aquí vamos a solamente buscar algunos puntos y unos ángulos que nos van a dar un adelanto de lo que está fallando. Por ejemplo, S de silla turca, N de Nasium, y vamos al punto A, va a ser subnasal, por debajo de la nariz, y el punto B, que es por arriba del mentón. Esos son nuestros puntos principales. Entonces, el ángulo SNA me va a medir el crecimiento del maxilar superior. Repito, el ángulo SNA, o sea, aquí me va a medir el crecimiento del maxilar superior. ¿Cuánto debería ser? Nos vamos a la tabla. 82 grados. 82 grados debería ser el ángulo SNA. Si el ángulo SNA, que es el maxilar superior, es 82 grados, ¿cuánto debería ser el inferior? Que dijimos que tiene que estar detrás de este, ¿verdad? El superior debe incluir al inferior. Entonces el ángulo SNB, este de aquí, el ángulo SNB debe ser menos, ¿verdad? 80 grados, ahí está.
Si se mantiene de esta forma, podemos decir que, pues, si esta acá, por ejemplo, SNB sería, no sé, 90 grados, ya diríamos que es un prognatismo. El que está alterado es el maxilar inferior que ha crecido mucho, ¿verdad? Pero si vemos que el ángulo SNA no está en 82, sino está en 72, quiere decir que el maxilar inferior creció, perdón, el maxilar superior creció muy poco, de manera insuficiente, y sería un pseudoprognatismo. No es que la mandíbula creció mucho, sino que el maxilar superior es hipoplásico, o sea, no creció. ¿Ven cómo vamos ya dándonos cuenta de lo que está pasando con una cefalometría, una de las más antiguas, Steiner, que nos sirve para medir estos puntos y estos ángulos rápidamente? Por ejemplo, en prognatismo, ¿qué vamos a encontrar aquí? Mala oclusión dentaria, tipo de mordida, ángulo 3 dijimos, ¿verdad? Hay una incompetencia labial, miren cómo no puede ni cerrar siquiera la boca. Mordida abierta anterior, obviamente porque los dientes están al revés. Overjet negativo, claro, porque el inferior ocluye al superior y el overbite también. El ángulo SNA, ahí está, miren. Ángulo SNA, dijimos, SNA me mide maxilar superior. El ángulo SNA está normal, 82 grados. Y el ángulo SNB, o sea, el de la mandíbula, el que nos mide mandíbula, está aumentado, ¿no? Mayor de 80. Y por eso es que tiene un prognatismo, ¿ya? Un prognatismo. Así es, chicos. Bueno, el tratamiento para esto son osteotomías sagitales, técnica de Aubergese, que es una osteotomía sagital a nivel de la mandíbula y conservar obviamente el nervio dentario inferior, ¿no? Que acá se va a transformar en mentoniano una vez que sale por este agujero, ¿no? Y con una técnica de retroceso colocamos las placas y tornillos de titanio para que el paciente tenga la adecuada mordida, ¿no? La adecuada mordida. Micrognatia es todo lo contrario. Insuficiente desarrollo de la mandíbula, hipoplásica, ¿no? Retrocluida. ¿Qué clase de mordida es? Dijimos, Angle 2. Angle 2. Puede ser congénita por alteración del primer y segundo arco. Dijimos que el primer arco es el que se encarga de los maxilares. O alteración genética también, ¿ya? Adquirida por trauma. Acuérdense del Romberg-Perry, que también atrofia hemifacial progresiva. Y el diagnóstico se hace por cefalometría, obviamente. Miren, el tratamiento es parecido al primero, pero acá ya no vamos a retroceder, más bien vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Se pueden hacer distractores como este que ven aquí. Este es un distractor osteogénico, ¿ya? Que es externo. También hay internos, ya que van por dentro de la boca. Pero este es un distractor que se coloca en una parte del maxilar, se fractura el maxilar, se coloca en esta parte, en la parte más distal, y cada día se va activando como un perno, se le da una vuelta y esto se va alargando y va permitiendo que la mandíbula crezca, ¿ya? Algunos utilizan esta técnica, sobre todo cuando son bebés y están en proceso de crecimiento, pero una vez que ya están grandes y ya el crecimiento pasó, ya tendríamos que utilizar la técnica esta de Aubergese, una osteotomía sagital y con un avance, colocación de placas y tornillos de titanio, ¿ya? ¿Y qué diferencia hay entre la micrognatia y la microgenia? Miren, micrognata y microgenia, no es lo mismo. No es lo mismo, porque microgenia es el mentón pequeño, hipoplásico, solo el mentón, ¿ya? El diagnóstico es clínico cefalométrico, la alteración clínica es de confort del perfil, el paciente no está contento con su perfil, ¿ya? La microgenia es una patología muy frecuente y más común que la macrogenia. Pero miren, aquí por ejemplo, si tomamos como referencia el punto S, N, A, el ángulo va a estar bien, no va a estar alterado. Y el SNB tampoco va a estar alterado. En realidad los dos están bien. Pero así con todo, el paciente siente que su mentón no es suficiente. O sea, es un problema más estético. Porque la mordida incluso va a ser ángulo tipo 1. ¿Ya? Entonces eso es microgenia. Como que el pogonium no desarrolló bien, ¿no? Pero los puntos y los ángulos de la cefalometría de Steiner están bien. No hay alteración. Solamente hay alteración en el perfil, ¿no? En la proyección del mentón. Esa es una microgenia. Al revés, al contrario de una micrognatia, que es que la mandíbula no desarrolló bien, ¿ya?
Acá estoy en un curso que hicimos en Dallas, en un cadáver lab. Ya, nacimos en cadáveres, cada mesa tenía un cadáver. Esa tecnología, ¿cuándo llegará a Perú? Uy, Dios mío, ¿cuándo será? ¿No? Para que podamos hacer ese tipo de cirugías en cadáveres que son frescos, ¿ah? Frescos y nos permiten hacer ese tipo de cirugías, ¿ya? Que hacemos osteotomías. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, muchachos. ¿Mm? ¿O continuamos? ¿Continuamos? Sí, doctor, continúe. Continuamos, ¿no? Continuamos. Sí, yo sé que aquí están. A ver, Mónica, Magdalena, Armas, dime. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Mi hermano nació con el postnatismo. Él ahora tiene una bebé de 1 año. Las evaluaciones, ¿cuándo deberían empezar para la bebé? Como vimos en un inicio, Mónica, las evaluaciones tienen que ser constantes, sobre todo con su pediatra, ¿no? Y que ir viendo el desarrollo de la niña. Obviamente que vaya bien la parte de neumatización, que no tenga problemas en respirar, que sus piezas dentarias salgan cuando tengan que salir, ¿no? En todo ese transcurso, hasta los 14 años, vamos a tener la oportunidad de intervenir para que, si vemos que en algún momento ella va a tener lo mismo que tuvo tu hermano, entonces intervenir y poder colocarle de repente algunas férulas que van a interferir en el crecimiento acelerado de esa mandíbula para tratarlo, ¿no? Si ya pasan los 14 años, ya esto más que todo sería un plan quirúrgico. Por eso tienen que ir tratándola en todo su desarrollo, como dijimos en las primeras diapositivas, que esto va desde el primer año de vida, ¿no? Hasta los 14, que es el desarrollo de los maxilares. Debe ser un control constante, Mónica. Listo, ¿Ya? doctor, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Ok, vamos a seguir entonces con, nos toca esta clase de aquí. Ok. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Seguimos entonces, ¿ya? Ahora vamos a hablar sobre quistes y tumores odontogénicos. También un tema que tiene que ver mucho con nuestros amigos los odontólogos, ¿ya? Pero de igual manera, vuelvo a repetir, nosotros como médicos debemos saber, al menos tener una idea, como una cultura general de lo que podría presentarse en un paciente, ¿no? De origen odontogénico. Si ustedes revisan la bibliografía, hay una clasificación de la OMS sobre tumores de origen odontogénico del 2017 y hay una infinidad de tumores, de verdad. Ni yo creía que había tantos, de verdad. Han puesto más todavía. Entonces, obviamente porque en los maxilares, tanto los maxilares como las piezas dentarias, intervienen una serie de células de origen embriológico, ¿no? Y de desarrollo que hace de que cualquier alteración de este tipo de células puedan formar un tumor, ¿no? O un quiste. Entonces vamos a hablar de los que el currícula nos pide para más o menos tener una idea, porque son los más frecuentes, ¿ya? Son lesiones raramente, o sea, raros se presentan, ¿no? No se presenta frente a un 1%, pero hay que tener conocimiento de que existen, ¿no?
Son exclusivos de los maxilares, ¿no? Y de la boca y de las piezas dentarias, ¿no? Y generalmente todos derivan del desarrollo de estas piezas. Por eso, miren, vemos aquí. ¿Qué vemos aquí? La odontogénesis. Miren, la embriología de un diente. Miren cómo intervienen tantas cosas para formar un diente, ¿no? El alveolo dentario, los ligamentos periodontales, ¿no? El cemento radicular que está en la base, la dentina, ¿no? El esmalte dental. Imagínense, todo esto podría originar un tumor, ¿ya? Entonces, quiero que se fijen en esto porque al final de ahí se va a originar un tumor o un quiste. Recordar que un quiste es diferente a un tumor, ¿verdad? Un quiste generalmente es una cavidad que contiene ya sea líquido, ya sea algo semisólido, ¿no? O mixto. ¿Ya? Eso es un quiste. Mientras que un tumor es algo más duro, ¿no? Más sólido. Es diferente. Y generalmente están revestidos por epitelio, los quistes, ¿ya? Vamos primero con los quistes del desarrollo. Quistes del desarrollo que se van a producir durante nuestro desarrollo, ¿no? Y uno de los más frecuentes es el quiste dentígero o folicular. Repito, quiste dentígero o folicular, ¿ya? Se presenta en el maxilar o mandíbula. El maxilar puede ser arriba o abajo. Miren, en esta foto vemos acá que está arriba, ¿ya? Pero lo más frecuente es que esté en el maxilar inferior, ¿no? Y vuelvo a repetir, es una cavidad ósea revestida por epitelio, ¿ya? ¿Qué va a tener en su contenido? Líquido, pues, líquido. Pero miren, algo muy importante que lo va a diferenciar de otro, ¿ah? Relacionado a la corona de un diente erosionado. Por eso que ven aquí que este es el quiste, nace por aquí, se va, mira, todo esto es el quiste, ¿ya? Pero aquí está la corona que interviene en el quiste. La corona está como incluida en el quiste, ¿ya? Vamos a ver otra imagen aquí. Miren, vuelvo a repetir, es un quiste, ¿no? Su cápsula engloba a toda la pieza dentaria y obviamente a la corona. Aquí está un poco al costado. Aquí está un poco al costado, pero igual incluye la corona. Aunque sea media corona, pero la incluye, ¿no? ¿Ya? Y este es un quiste dentígero o folicular. Así es. ¿No? Como una cavidad ósea, unilocular, radiolúcido, ¿no? O folicular. ¿Cómo se trata? Bueno, las características clínicas generalmente van a ser lo mismo en todos, ¿no? Aumento de volumen, algo raro que está creciendo ahí, el paciente viene, incluso a veces se ve por la parte externa, ¿no? Dicen, este lado de acá me está creciendo más, o está más grande que este lado, tengo una simetría, ustedes lo palpan y sienten que hay un tumor que está creciendo, ¿ya? Se trata mediante enucleación completa, ¿no? Hay que abrir, entrar, curetear y todo lo demás. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos de un queratoquiste odontogénico? Miren, que es muy parecido, ¿verdad? Es muy parecido. Queratoquiste odontogénico, también llamado quiste primordial. ¿Cómo lo diferenciamos del que acabamos de ver? Si es bien parecido. También se presenta en la tercera molar, en la mandíbula. También está en segunda y tercera década de vida. O sea, se parecen mucho. Pero aquí la diferencia va a ser que aquí no va a incluir a la corona. El quiste no va a incluir la corona del diente como sí lo hizo el primero, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora vamos a hablar de uno de los más frecuentes que se produce en nuestra población, porque aquí pues tenemos una educación de salud bucal malísima, ¿no? Sobre todo en los conos, vemos en hospitales de los conos vemos personas que tienen 25, 30 años y ya les faltan un montón de piezas dentarias, ¿no? Tenemos una mala educación de salud bucal. En vez de curar, de preservar el diente, lo sacan, los extraen, sobre todo en provincias, ¿no? No se hacen problemas, extracción, exodoncia, y eso está mal, pues, ¿no? O algunos ni siquiera se lo sacan, lo dejan ahí produciendo remanentes radiculares, ¿no? Piezas dentarias cariadas que se parten, que ya ni se sienten porque se pudrió toda la raíz, o sea, una barbaridad, ¿ya? Y eso hace de que puedan desarrollarse quistes inflamatorios, porque son cosas crónicas. Por eso dice acá que es el más frecuente.
La etiología es persistencia de los restos, igual que como dijimos antes. Y miren esto, algo muy importante, que tiene la posibilidad de malignización hacia carcinoma primario. ¿Por qué? Porque son lesiones crónicas, inflamaciones crónicas que en un momento el organismo ya se va a cansar y va a decir, oye, ya pues, ¿no? El epitelio, pum, salta y cambia. Cambia y se vuelve una metaplasia y después se vuelve una neoplasia, ¿no? Le vuelvo a repetir, por inflamaciones crónicas. Ahora vamos a hablar sobre los tumores. Dijimos que los tumores son algo más sólido, ¿no? Algo más duro, ¿ya? También están revestidos de mucosa y todo lo demás. El fibroma es uno de los más frecuentes también. Y esto se debe generalmente por trauma, ¿ya? A veces cuando utilizamos los hilos dentales, ¿no? Nos hacemos daño a nivel de la mucosa y sale como una especie de granuloma, ¿no? Un tumor así solitario, que al principio es asintomático, pero después va creciendo, después lo tocamos, sangra, ¿no? Ese es el fibroma odontogénico. El cementoblastoma, miren, ¿se acuerdan que vimos la imagen de la odontogénesis? Miren, ¿cómo dijimos que estaba? ¿Dónde estaba el cemento? Aquí en la raíz. Entonces de aquí ha crecido algo, miren, y que tiene la misma característica del diente, ¿no? Esto es un cementoblastoma. Un cementoblastoma nació de la raíz, donde dijimos que se originan estas células. Es poco frecuente, ¿no? Del 1 al 6.2%, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ya, si vemos una cosa así, ya, un cementoblastoma, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento ahí? La enucleación, sacar la pieza dentaria y sacar también todo el tumor, todo el quiste, ¿no? Sacarlo, perdón, todo el tumor y curetear y ese hueso se recupera poco a poco. El odontoma también, muy parecido al primero. Regesi en el año 2004 describió estos tumores como tumores odontogénicos de tipo mixto, ¿ya? Porque hay tejido epitelial y mesenquimatoso, es mixto. Es el más frecuente, representa entre el 51 al 67% de los tumores. Y miren, tiene dos componentes, uno compuesto y otro complejo. ¿Cómo vamos a diferenciar uno del otro? Bueno, eso ya se ve en la patología, cuando ya está operado y se manda a anatomía patológica y te van a informar que la estructura de dicho tumor se parece mucho a la estructura de origen. Cuando es así, es el compuesto. Pero cuando la estructura está totalmente alterada y no se parece en nada a la primera, o sea, de donde se ha originado, sería un complejo. Y eso incluso tiene más probabilidad de que pueda desdiferenciarse tanto y terminar incluso también en un cáncer, ¿no? Bueno, la etiología relacionada a restos también paradentales, todo casi se repite lo mismo. Como dijimos, el tratamiento es la enucleación quirúrgica sin márgenes de seguridad porque es algo benigno, es algo benigno. Por el contrario, vemos acá a nuestro amigo el ameloblastoma. De esto yo sí les aconsejo que lean un poco. Es difícil hablar en una o dos diapositivas de ameloblastoma porque es un tema muy largo y muy antiguo, ¿no? El ameloblastoma. El ameloblastoma es un tumor muy temido, pues, ¿no? Por nuestros amigos los odontólogos. Y que generalmente lo manejan los maxilofaciales, porque el ameloblastoma, a diferencia de todos los tumores que hemos visto anteriormente, así sea benigno, tiene un comportamiento muy agresivo, invasivo, destruye todo a su paso. Y no solamente eso, inclusive después de operado, también recidiva. Entonces tiene un comportamiento como si fuera un tumor maligno, pero no lo es, ¿ya? No lo es. Entonces, un ratito, por favor, un ratito.
Entonces, miren, eh, bueno, aquí tienen todas las características, es un resumen que he tratado de hacer de un tema tan amplio como el ameloblastoma. Ya se presenta en la cuarta o quinta década de vida, no tiene mucha relación por sexo o raza, inclusive también lo presentan los canes, ¿ya? No es exclusivo de la raza humana. Y miren, acá hay algo muy importante en esta parte de aquí. Se presenta generalmente el 80% en la mandíbula y puede haber un 20% que se presenta en el maxilar superior. Cuando se presenta en el maxilar superior es de mal pronóstico, ¿ya? Este pequeño porcentaje es de mal pronóstico. La clínica es aumento de volumen, obviamente, hacia vestibular, ¿no? Hacia el vestíbulo de la cavidad oral, ¿no? Puede haber incluso ruptura de pared ósea, ulceración de las partes blandas. Hay una variante que incluso agarra las partes blandas también, como la vamos a ver aquí. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, los tipos, miren. Uniquístico. Miren cómo destruye todo a su paso. Miren cuántas piezas dentarias ha tomado en su camino. ¿Ya? No deberíamos permitir que llegue a estas alturas, ¿verdad? Esta es la variante uniquística. Miren la variante sólida multiquística, ¿no? Destruye también todo a su paso. La variante extraósea o periférica, esta es la que le digo que incluso toma hasta mucosa, ¿ya? Mucosa de la encía, ¿no? Inclusive hasta de la mejilla. Y esta es la variante desmoplástica. Miren ese tejido medio raro, ¿no? Como trabeculado. Cuando este tumor llega a ser de esta característica, es el más agresivo y es el que hay que darle más márgenes para resección. ¿Ya? Entonces, como bien dijimos acá, resección de 1 o 2 centímetros de hueso sano, hay que darle un buen margen, ¿ya? Y lo que decíamos, ¿no? El desmoplástico es el que penetra el hueso trabecular y ese tiene alta probabilidad de que vuelva a recidivar, por eso hay que darle un margen y a veces hasta 2 centímetros a más. Miren aquí, esto que está en rojo. El 95% de las recurrencias lo vemos en los primeros 5 años. O sea, esto hay que verlo como si fuera algo maligno realmente, ¿no? Pero no lo es, no lo es. Aunque el 50% de estas aparecen en el primer año, por lo que se recomienda un seguimiento estricto del paciente durante los primeros 5 años, como si fuera un cáncer, ¿verdad? Mediante controles clínicos y radiográficos, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, cuando hay una lesión muy amplia y los márgenes son muy amplios, la reconstrucción puede hacerse con injertos de hueso o con incluso colgajos libres de mandíbula, de peroné, por ejemplo, para llevar a la mandíbula, ¿ya? Esos son los tratamientos que tenemos. Otro tema que nos habían encargado es el cáncer de maxilar superior. En un inicio estaba así, pero vemos que en la literatura no lo van a encontrar así, ya que el maxilar superior va a involucrar muchas estructuras. Por eso es que ahora lo presentamos como neoplasia maligna de cavidad nasal y senos paranasales, ¿ya? Cavidad nasal y senos paranasales, que es prácticamente el tercio superior, que va a incluir obviamente al maxilar superior, ¿verdad? Decía que aquí hay múltiples células, entonces cada célula puede dar origen a un cáncer, pero las células que más abundan en esta parte son las células escamosas. Por ese motivo, lo más frecuente es que encontremos carcinomas epidermoides, espinocelular o escamoso, que es lo mismo, ¿verdad? Carcinoma epidermoide, espinocelular o escamoso, ¿ya? Pero ¿qué pasa si más bien la que originaron el tumor fueron las glándulas salivales? Entonces vamos a hablar de, en primer lugar, el carcinoma mucoepidermoide. Segundo lugar, carcinoma adenoide quístico. Estos son los más frecuentes. ¿Y qué pasa si el cáncer fue originado por el tejido neuroendocrino? Ya sería el neuroblastoma olfatorio. ¿Ven? De acuerdo a la célula que va originando el cáncer, este va a cambiar, ¿verdad? No siempre va a ser carcinoma epidermoide. Y cuando hablamos de neoplasias mesenquimatosas, ya estamos hablando de hueso, cartílago y músculo. Aquí vemos los sarcomas, ¿ya? Otra vez aquí, en este cuadro, ¿no? Que está en el libro del Dr. Shah, del 2012. Miren, aquí nos habla cuál es el más frecuente. Dijimos cuál era, el carcinoma de células escamosas.
Este es el más frecuente, miren en qué proporción, ¿no? Un estudio hecho en el Memorial Sloan de Nueva York. ¿Y dónde se presenta con más frecuencia? ¿En la cavidad nasal o en el seno paranasal? Bueno, en este estudio hecho en el Memorial del 2012 se encontró que la cavidad nasal era lo más frecuente. Cavidad nasal. Etiología pueden ser múltiples, ¿no? Tabaco, preexistencia de un papiloma invertido, que es un tumor considerado benigno, pero con 10% de probabilidad de que pueda tener ya focos de un tumor maligno. Hay que tener mucho cuidado con ese diagnóstico de papiloma invertido como antecedente. Químicos como el níquel, por ejemplo, el níquel que se utiliza en la fabricación del acero inoxidable, el gas mostaza que se utilizó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Químicos en el procesamiento de cuero y polvo de la madera, son sustancias que haciendo una buena historia clínica, el paciente nos puede dar una idea de cuál ha sido su factor al cual él ha estado expuesto, ¿no? Ya, aquí miren, igual, este estudio hecho por el doctor Shah y sus colaboradores en el Memorial Sloan en el 2012 reflejó de esto, miren, que generalmente todos los pacientes que llegaban a la consulta, o todos, no, perdón, la mayoría de ellos, el 58%, ya llegaba en un estadio 3, con un T3, ¿ya? Un T3. ¿Por qué? Debido a que las primeras fases de la clínica son asintomáticas. Obviamente porque la cavidad nasal y los senos paranasales, como su nombre lo dice, son cavidades amplias que pueden alojar un tumor pequeño y uno va a pasar desapercibido, ¿no? Simplemente se va a quejar de obstrucción, hay veces una epistaxis, un sangrado, va al otorrino, va al médico general y dice, no, eso es normal, te cauterizo o te doy antibiótico, te doy antihistamínico para que respires bien, debe ser que eres alérgico, qué sé yo. Entonces pasa desapercibido en un inicio. Por eso, ante un paciente que a pesar del tratamiento perdura este síntoma, lo ideal es hacerle una rinoscopía para ver si es que hay algún tumor o no. Todo esto puede enmascararlo, pues, ¿no? Pero ya cuando el paciente ya empieza a tener etapas más avanzadas y que son de mal pronóstico, va a presentar, por ejemplo, proptosis, diplopía, trismus. Acuérdense que el trismus es la limitación para la apertura oral. ¿Qué quiere decir? Que el tumor ya invadió el espacio masticatorio, considerado un espacio ya irresecable. Muy importante porque ahí está la maxilar interna con todas sus ramas y también el agujero rasgado con los grandes vasos, ¿no? Anosmia, cacosmia, ya cuando está infiltrado el bulbo olfatorio, hipoacusia, cuando ya llegó al nervio de Jacobson y destruye toda esa parte de ahí, ¿no? Entonces, y adenopatías cervicales. Generalmente, miren, estos pacientes, aunque no lo crean, llegan a la clínica, llegan a las consultas, ¿ya? Con una adenopatía cervical de origen que no saben de dónde le salió, ¿no? Un tumor en el cuello, es una adenopatía, un conglomerado duro. Le hacen una biopsia y sale carcinoma epidermoide. Entonces, ¿qué hay que descartar? Que sea de cavidad nasal, de nasofaringe, ¿no? O de senos paranasales. Hay que descartarlo. ¿Por qué? Porque eso no se ha visto, ¿no? Probablemente ya avanzó la enfermedad y ha debutado con un ganglio. El diagnóstico. Una buena historia clínica, como les decía, ¿no? Si ven algo raro, una biopsia. Y la tomografía nos va a ayudar mucho no solamente para apoyo diagnóstico, sino también para el pronóstico. ¿Ya? Ogren, el autor, divide una línea entre el canto interno de la órbita hacia el ángulo mandibular. Entonces divide la localización de los tumores en antero inferior y posterior superior. Obviamente los de peor pronóstico son los posterior superiores porque están más cercanos a ¿qué? A la base del cráneo, ¿no? En cambio los antero inferiores no tanto. ¿Ya? Bueno, resonancia magnética, ecografía para partes blandas, ¿no? Ecografía para ver ganglios en el cuello, angiografía para ver que no esté comprometido con los vasos, PET scan para ver metástasis a distancia, ¿ya? El tratamiento son las maxilectomías, ¿no? Las maxilectomías. Entonces, hay tipos de maxilectomía: total, medial o mesoestructura. La infraestructura, como vemos aquí, si el tumor está en la parte de abajo, solamente va a ser la infraestructura, y la superestructura cuando está pegada a la órbita, ¿ya? Entonces, antiguamente era más agresiva la cosa, pues se sacaba todo el maxilar superior
y se hacía una maxilectomía total, ¿ya? Una maxilectomía total, dejábamos pues morbilidades tremendas, ¿no? Como aquí en la foto, por ejemplo, ven que cortan acá, todo esto, se sacaba todo esto, prácticamente, incluso a veces se sacaba hasta la órbita, ¿ya? Hasta la órbita. Entonces, eso era antes, ya no se presenta eso, ya no se presenta eso. Ahora somos más conservadores, eh, eh, somos más conservadores, puesto que hay que dejar muy poca morbilidad para el paciente, ¿ya? Hay que dejar poca morbilidad para el paciente porque se ha visto, hay evidencia clínica donde un tratamiento muy agresivo del paciente no le va a dar mayor pronóstico, ¿no? Si es un tumor que ya está muy avanzado, no le va a dar un mejor pronóstico a ser muy agresivo, ¿no? Ya se ha visto muchos estudios donde ser conservador también ayuda, sobre todo para no tener problemas con la morbilidad del paciente, ¿ya? Morbilidad. Entonces, eso con respecto a las maxilectomías, ¿ya? Miren, aquí está. Utilizamos esta incisión que es la de Weber-Ferguson. Hacemos esta incisión por aquí y abrimos exponemos todo el maxilar. Y ahí es donde ya con un planeamiento hacemos que puede ser una resección de la infraestructura, puede ser solo la mesoestructura o una maxilectomía total, ¿ya? Obviamente, si quitamos una parte del maxilar, vamos a producir una morbilidad que es la incompetencia palatina, ¿no? Vamos a dejar un hueco ahí donde la cavidad oral va a estar prácticamente comunicada con el seno paranasal y con la cavidad nasal. El paciente va a comer y se va a salir la comida toda por la nariz. Por eso utilizamos este tipo de ayuda que son los obturadores, ¿ya? El obturador mejora la dilución y mejora la fonación. Obviamente, si el defecto es menor a 5 centímetros, podemos utilizar este tipo de prótesis. Pero, ¿qué pasa cuando los defectos son más amplios? Son una maxilectomía total, que esto no va a ser suficiente. Entonces, ahí debemos empezar ya en tratamientos de reconstrucción, como por ejemplo, colgajos libres, ¿ya? Un colgajo radial que podemos llevar estructuras vascularizadas aquí para darle un volumen y tapar ese hueco que se forma en este paladar que ya no va a tener, ¿verdad? Porque lo vamos a sacar todo. El pronóstico. Dijimos en un inicio que generalmente estos pacientes vienen ya en un estadio avanzado, ¿no? Entonces el pronóstico está relacionado mucho al estadio en el cual llegar, ¿no? A mayor estadio, peor es el pronóstico, obviamente, con tasas de recurrencia local y regional, o incluso metástasis a distancia de estos porcentajes que vamos a ver. ¿Ya? Recuerden, a mayor estadio, menor es el pronóstico de sobrevida a 5 años. Y las tasas de recurrencia también aumentan. Factores pronósticos, dijimos, la línea de Ogren que se realiza mediante la tomografía, ¿no? Una línea en el ángulo del canto interno de la órbita hacia el ángulo mandibular y dividimos en posterior superior y ínfero anterior. Sobre todo las posterior superiores son las más peligrosas porque están pegadas a la base cráneo. Y la invasión de estas estructuras también son de mal pronóstico, como la órbita, la base cráneo, apófisis pterigoides, el espacio masticatorio y la fosa intratemporal. La extensión extranodal también es otro factor de riesgo. El tipo de tumor. Acuérdense que
Es peor que un tumor sea pobremente diferenciado o indiferenciado que bien diferenciado, ¿no? Eso tienen que también tener en cuenta. Cuando la recidiva local es en menos del primer año, también se dice que es mal pronóstico. El paciente va mal, va mal. Aquí estoy yo con el doctor Shah en el Memorial en el 2014 que hice una rotación como R3 de cirugía de cabeza y cuello. Busquen su libro, es muy buen apoyo para lo que ustedes quieren aprender, está bien explicado, incluso está liberado, creo, la tercera edición en internet. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, no, doctor. Ok, entonces, un ratito, por favor. Vamos a cargar las otras, ¿no? Ok, entonces vamos con la última clase que es sobre fracturas, ¿ya? Sobre fracturas. Esta es una patología que vemos con mucha frecuencia aquí en nuestro hospital, puesto que atendemos a personal policial, ¿no? Que está en constantes enfrentamientos, en conflictos sociales, accidentes de moto, los motorizados, ¿no? De los patrulleros, heridas de bala. Entonces, sí lo vemos con regular frecuencia, ¿no? Es más, hoy día hemos superado, por ejemplo, uno de ellos. Y bueno, entonces, vamos a empezar. Hay algo muy importante en el objetivo que tenemos para restaurar las fracturas del macizo facial, que son los arbotantes o pilares o columnas del macizo facial, ¿ya? Entonces, todas las flechas que ven en horizontal van a ser nuestros pilares o columnas. Por ejemplo, aquí el frontal con el malar forma la unión frontomalar, que sería un pilar. El frontal con el maxilar sería la unión frontomaxilar, que sería otro pilar, bilateral obviamente. Y nasomaxilar, la nariz con el maxilar forma otro pilar, que sería nasomaxilar, y maxilomalar, ¿no? Es el malar con el maxilar, forman otro pilar, y la rama ascendente de la mandíbula sería otro pilar vertical. Si nos vamos a los pilares horizontales, vamos a ver el reborde orbital superior, reborde orbital inferior, cuerpo mandibular y arco cigomático, como pilares a restaurar. Acuérdense que va a ser uno de nuestros primeros objetivos, ¿ya?
La etiología ya sabemos, ¿no? Generalmente a nivel mundial la mayor etiología es pues los accidentes de tránsito, ¿no? Hay veces ligados al alcohol. Definición, ya sabemos, solución de continuidad, ¿no? Del macizo facial. Solución de continuidad del macizo facial, ¿ok? Y aquí miren, aquí es importante, vean esa tomografía, ¿ya? Vean esa tomografía. Entonces, aquí por ejemplo vemos que están alterados muchos de los pilares que acabamos de escribir. Vamos a ver aquí. Pilar frontomalar, aquí está roto. Bilateral, pilar frontomalar, ¿verdad? Así que se me va esto, un ratito. Otra vez, ¿ya? Pilar frontomalar aquí y aquí, bilateral, ¿ya? ¿Qué otro pilar está roto aquí? Fronto maxilar, bilateral, roto. ¿Qué otro pilar está alterado? El reborde, este sería un pilar horizontal, reborde orbitario inferior, bilateral, ¿no? Roto. ¿Qué otro pilar? Miren, el maxilomalar también, maxilomalar de este lado, maxilomalar de acá, también alterado, ¿no? Casi todos los pilares tiene roto este señor, ¿no? Aquí, miren, nasomaxilar también, aquí y aquí, bilateral, ¿no? Y obviamente del cuerpo del cigomático también está roto. Entonces, miren cómo todos estos pilares están alterados, ¿ya? Y ese es nuestro objetivo a restaurar. Este señor está aquí, miren, lo vemos aquí, al parecer no tiene mucha cosa, ¿no? Solamente vemos una asimetría en los ojos, que un ojo está más abajo que el otro, ¿no? Es una fractura expuesta, por más que veamos que está suturado, ya es una fractura expuesta, ¿ya? Obviamente ya acá es cerrada, no, es abierta, porque ya está suturada, es conminuta, desplazada y obviamente inestable. Podemos dividir en tercios, tercio superior, medio inferior, y de acuerdo a eso ir viendo qué tipo de fracturas vamos a encontrar en estos tercios, ¿ya? En el tercio superior vamos a encontrar las fracturas del hueso frontal. Acuérdense que el hueso frontal tiene un seno paranasal que es el seno frontal, ¿verdad? Tiene una lámina externa y una interna que está en comunicación con ¿qué? Con el cerebro. Mucho cuidado entonces cuando hay este tipo de fracturas, porque podemos ver así de esta manera solamente la parte externa, pero no vemos la parte interna que podía estar fracturada y que está cerca al cerebro. Mucho cuidado entonces con ese tipo de fracturas que podrían tener incluso salida de líquido cefalorraquídeo, rinorraquia, ¿ya? Se sale por la nariz el líquido. Que preguntar al paciente eso. Fractura bueno, después su propia nariz, una de las más frecuentes, ¿no? Y no se golpea la nariz y se puede fracturar rápidamente porque son huesos muy débiles. Ya, el 50% se presenta. Fracturas orbitales. Volvemos al mismo señor que teníamos. Miren cómo él trata de subirle la mirada hacia arriba y este se queda atrapado. Por ese motivo le produce diplopía de doble, ¿no? No sube, este ojo está atrapado. Probablemente, ¿por qué? Porque está roto el piso de la órbita. El piso de la órbita es como un cono que tiene un piso. No es el reborde orbitario. El reborde orbitario es otro, ¿verdad? El reborde solamente es el margen, vamos a decir así, el marco. Pero tiene un piso, esto que es como un cono de lado, tiene un piso orbitario, que es cuando se rompe, se atrapa ahí las partes blandas y hace que el paciente tenga diplopía. Por eso se colocan estas mallas. Miren, un abordaje subciliar o transconjuntival, se levanta el ojo y se coloca ahí la malla de titanio para que todas las estructuras de partes blandas del ojo, como la grasita y los músculos, no se queden atrapados en la fractura. ¿Ya? Aquí está el señor, ya ha restaurado más o menos la altura del ojo, movilización, no tiene no tiene diplopía, ¿ya? Y en los movimientos oculares conservados. Nasoorbitomodales. Estos son un tipo de fracturas muy difíciles de tratar porque se aplasta la nariz. No sé si han visto ustedes aquellas personas que practican deporte de contacto como box,
como full contact, ¿no? Donde la pirámide nasal está prácticamente aplanada, ¿no? Es porque ya colapsaron las celdillas etmoidales. Y tratar de levantar esas celdillas es imposible, porque son como unas galletas, muy delgaditas. Entonces, este tipo de fracturas son un poquito difíciles de manejar, las nasoorbitomidales, y tienen algunas clínicas particular, ¿no? Unos síntomas, como es, por ejemplo, bueno, el aplanamiento del puente nasal, ya dijimos, la disminución de la proyección, obviamente, ya, y hay algo muy importante, el telecanto traumático. ¿Cuál es el telecanto traumático? Quiere decir que la distancia entre este punto y este está aumentada, ¿ya? De aquí a aquí, de canto a canto, está aumentada. Obviamente, como está aplanado, es como un triángulo, ¿no? Cuando tú lo aplastas el triángulo, la base aumenta, ¿no? Entonces, ese es el telecanto traumático. Telecanto traumático. ¿Ya? Abordajes múltiples a nivel generalmente vestibular y corrección de los pilares son justamente estos, ¿no? Frontonasal, reborde uretral inferior y nasomaxilar son los pilares que vamos a restaurar. Cuando hablamos de fracturas del hueso cigomático, ¿ya? Hoy ya teníamos una combinación, por ejemplo, del señor tenía una fractura de arco cigomático, del hueso cigomático también, y de todo el trípode estaba rotado, impactado hacia atrás, ¿no? ¿Qué pasa con estos pacientes cuando tienen este tipo de lesiones? Cuando vemos acá por ejemplo, si vemos esta imagen, esta tomografía, esta bolita de aquí es el cóndilo. Es el cóndilo que pertenece a la mandíbula, ¿verdad? Y aquí está la articulación temporomandibular. Cuando uno abre la boca, este cóndilo va hacia adelante y hacia abajo. Pero acuérdense que este cóndilo va acompañado siempre de otro huesito que pertenece a la mandíbula y que es el coronoide, que más o menos estaría a esta altura. ¿Ya? Estaría más o menos a esta altura. Aquí. Estaría ahí a esta altura. ¿Ya? Entonces, cuando este avanza, este también avanza. ¿Ya? Pero miren aquí, como el hueso está descendido, estaría a esta altura, prácticamente estaría chocando. ¿Esto qué va a producir? ¿Qué síntoma va a producir? Que el paciente no pueda abrir la boca. Otra vez mencionamos la palabra trismus, ¿ya? Trismus, que no puede abrir, tiene una limitación para la apertura oral. Entonces, esto debemos de llevarlo a su estado natural, que vendría más o menos a ser por acá, ¿no? Así, levantarlo para que este hueso pueda pasar con normalidad y ya no pueda alterar la mordida. Trismus. Ahora vamos a las LEFOR. Por favor, ¿ya? Mucha atención aquí. LEFOR, nunca ustedes pueden diagnosticar un LEFOR en la mandíbula o en la frente o qué sé yo, ¿no? Las LEFOR son fracturas bilaterales y de tercio medio bilateral. Es más, es una clasificación que ya no se usa mucho porque ya está descontinuada, ¿ya? Pero a nosotros nos sirve como referencia porque fue una forma de clasificar estas fracturas en su tiempo, hace mucho tiempo, ¿no? Y que aún puedes encontrar algún paciente que tenga un tipo LEFOR, ¿ya? Un tipo LEFOR. Entonces, tercio medio y bilateral. ¿Cómo es LEFOR 1? Una fractura sobre la arcada dentaria superior lineal, ¿ya? Una fractura lineal sobre la arcada dentaria superior. ¿Cómo es LEFOR 2 o piramidal? Una pirámide, pues, ¿ya? Que involucra la cavidad nasal, el hueso propio de nariz, reborde orbital inferior y pilar maxilomalar bilateral. ¿Ven? Y en la LEFOR 3, que venía a ser la disyunción craneofacial, está alterado la unión frontomalar bilateral, los huesos propios de nariz, el reborde orbital inferior, ¿no? Y el arco cigomático, y todo esto se separa el tercio medio del superior. Es una disyunción craneofacial que es el LEFOR 3. Entonces, si vemos el LEFOR 1, aquí está, puede presentarse así o puede presentarse también con minuto, pero al final es lo mismo, ¿no? Una fractura sobre la arcada dentaria superior que puede ser lineal o con minuto, ¿no? Y tenemos que restaurar estos pilares, que son el maxilomalar bilateral y nasomaxilar bilateral, ¿no? Maxilomalar y nasomaxilar bilateral. Esos son los tratamientos para LEFOR 1. Miren aquí, por ejemplo, este es un paciente de nosotros. ¿Ven?
LEFOR 1, ¿verdad? Un LEFOR 1 que quiso ser el LEFOR 2, ¿no? Se quedó acá, pero aquí nomás. Si bien es cierto, no es un trazo lineal como en el libro, pero tiene los pilares comprometidos que dijimos, ¿verdad? Tiene el pilar maxilomalar y nasomaxilar bilateral, ¿verdad? Es una LEFOR 1. Entonces, ¿cómo se trata? Colocando la placa de titanio en esos pilares que hemos dicho. Se puede colocar también una férula que lleva la mordida adecuada del paciente y de esa manera también descargamos un poco de tensión en la articulación temporomandibular y ahí lo ferulizamos con estos arcos de Eric que ven aquí. Estos son los arcos de Eric que lo ferulizamos con ligas para que el paciente tenga una mordida adecuada y ahí es donde ponemos nuestras placas, ¿ya? Aquí está. Para el LEFOR 2, miren. Para el LEFOR 2 vamos a corregir estos pilares. Frontonasal bilateral, obviamente, ¿no? Maxilomalar bilateral y reborde orbital inferior bilateral. Porque es una piramidal, ¿no? Piramidal. ¿Qué abordaje voy a necesitar? Puede ser un clavelar, ¿no? Puede ser subciliar, subtarsal o puede ser vestibular por dentro de la boca, ¿no? Con estos aparatos podemos ir adelante o atrás del maxilar, llevarlo a una adecuada mordida y colocar los tornillos y placas de titanio. El LEFOR 3 es la disyunción craneofacial, como dijimos, se separa todo el tercio superior del medio. Aquí vamos a corregir pilares como, por ejemplo, frontomalar bilateral, frontomaxilar bilateral y el arco cigomático, ¿ya? Esas son las fracturas a tratar en LEFOR 3. Fracturas mandibulares, bueno, simplemente aprendernos las partes de la mandíbula y de esa forma diagnosticarla, ¿no? Puede ser la rama ascendente, el ángulo, el cuerpo, puede ser la región parasinficiaria, la del medio, ¿no? La del costado, ¿no? Para saber diagnosticar nuestras fracturas. Si dividimos una línea media aquí, esta es la sínfisis, región sinficiaria. Si la fractura es acá, sería una fractura sinficiaria. Pero si es en este tramo, que es desde el agujero mentoniano hasta acá, sería parasinficiaria, ¿no? Si la fractura es acá, parasinficiaria. Pero si es un poco más allá de esta fractura, ya sería del ángulo hasta el agujero, estamos hablando de cuerpo mandibular. Y acá sería rama ascendente, ¿verdad? Rama ascendente. Entonces, de acuerdo a donde se presente, puede ser también subcondilar, condilar, o coronoides. El coronoides también se fractura, ¿no? Entonces, puede tener todo este tipo de fracturas. La clínica es así, pacientes matizados, ¿no? Este fue por un trauma de bala, miren cómo dejó una lesión ahí toda conminuta, ¿no? Este fue un policía que lo encontraron en la turba, lo agarró allá en Arequipa y lo torturó y casi lo mata, sus compañeros lo mataron. Miren cuántas fracturas le produjeron. El señor está vivo, ahí está. Y el diagnóstico pues puede hacerse no solamente con radiografía, si es que tuviéramos la posibilidad de una tomografía, que es el gol estándar, que sería lo ideal, pero si no la hay, podemos hacer diagnóstico mediante clínica y radiología. Si queremos ver el arco cigomático como si fuera un corte axial, pedimos una radiografía de Hirsch, de arco cigomático. ¿Ya? Hueso propio de nariz, y miren esta incidencia de radiografía frontal tipo TOM. ¿Ya? Es una radiografía frontal que hace que estiran el maxilar inferior y vemos todo el cóndilo. Miren, lo vemos en toda su extensión. Aquí está roto. Aquí está roto, la flecha lo está señalando como que está roto, ¿ves? ¿No? Y cuando hablamos de mandíbula pedimos pues una panorámica, ¿no? Que miren, aquí la flecha también señala las fracturas, ¿no? Una aquí y otra acá. Dijimos que está por delante del agujero mentoniano, entonces sería una parasinficiaria derecha, ¿no? Y acá sería una angular, ¿no? Parasinficiaria derecha y angular. ¿Ya? La tomografía, vuelvo a repetir, nos sirve tanto para el diagnóstico como también el planeamiento, porque hacemos este tipo de prototipos con la tomografía. Efecto espejo, de un lado normal al lado dañado, vemos el daño, el efecto, perdón, que presenta
la lesión y poder guiarnos. Incluso las placas ya vienen ya preformadas, ¿ya? Ya vienen preformadas solo para colocarlas y que nos sirven de guía. El tratamiento debe ser temprano, una sola fase de preferencia, hay una exposición amplia de todos los trazos de la fractura, reducciones anatómicas precisas de todos los fragmentos, ¿no? Reconstruir, ¿qué dijimos? Las vigas, ¿no? Vigas o pilares de la cara. Hay que preservar al máximo la vascularidad ósea y de los otros elementos nobles involucrados, ¿ya? La fijación, como dijimos, puede ser con arcos de Ehring y con alambres y vigas, y lo que predomina siempre va a ser la mordida. Inclusive hay pacientes que llegan al hospital y antes tenían una mala mordida y con la fractura arreglaron todo. Les sirve de eso, ¿no? Porque ya los priorizamos de acuerdo a su mordida, que es lo principal. Vuelvo a repetir. Complicaciones, miren, este paciente fue operado en provincia, miren, no tenía párpado, la cara toda asimétrica, no abría ni cerraba la boca, probablemente porque tenía todo este material que le habían colocado, ¿no? De mala manera, ¿no? Después de muchas cirugías, ya él puede abrir la boca, puede cerrarlo, se le ha reconstruido un poco de párpado, ¿no? Si bien se tiene caído porque no puede abrir esto, ya su cara está más asimétrica, puede abrir y cerrar la boca, vuelvo a repetir, ¿no? Pero puede haber todo este tipo de complicaciones. Inclusive la anquilosis, ¿no? La anquilosis, como ven aquí, la anquilosis se forma producto de que el paciente probablemente tuvo un golpe muy joven a nivel del mentón, ¿no? Hasta una herida de repente se hizo, pero nadie se fijó si es que estaba roto el cóndilo. Como estaba roto y nadie se dio cuenta, termina pegándose y formando un solo hueso. Y es de la anquilosis, ¿eh? Anquilosis. Ya te... Fracturas por paso, este paciente fue por proyectil de arma de fuego, miren cómo se voló todo el cuerpo mandibular, prácticamente se lo voló todo, ¿no? Se le saca la tomografía con un efecto espejo, como les decía, se mide el defecto, ¿no? ¿Ya? Se mide el defecto, aquí sacamos cresta ilíaca más o menos del tamaño del defecto, ¿no? Lo moldeamos y después de muchas horas de cirugía llegamos al final y vuelvo a repetir, nuestra placa nos sirve de guía. Así debe quedar, ahí quedó. El hueso está 95% vital, ya solamente perdió un poco de hueso a este nivel, pero todo lo demás está vital. Así es. Bueno, eso es todo con respecto a fracturas. ¿Algunas preguntas, chicos? Sí, doctor, vi que decían que había un pilar petroso. ¿Cuál es el pilar petroso? Ah, ¿tú lo has visto en otra bibliografía? Ajá. Sí. Definitivamente, si ustedes van a la bibliografía, van a encontrar inclusive pilares que están en la parte posterior, ¿ya? Del macizo facial. Acuérdense que no solamente tenemos pilares anteriores, que los que le he mostrado son los más frecuentes que utilizamos para reducir, porque los pilares como por ejemplo que están más profundos, como el pterigoides o que están en la parte interna de la órbita, esos no los tratamos con placas porque son un poco difícil de acceso, ¿ya? Solamente tratamos los que están expuestos en la parte anterior, que son los que los que le he mostrado, ¿ya? En realidad, la estructura del macizo facial tiene muchas estructuras, tiene muchos más otros pilares, pero los que les he mostrado son como que los más frecuentes que tratamos para restaurar la simetría facial. Y que pueda, el objetivo de las fracturas del macizo facial es preservar los órganos móviles, como son, por ejemplo, el globo ocular, que no esté atrapado, que no haya diplopía, la apertura oral, la mordida, la oclusión, ¿no? Que esté ok, que el paciente pueda abrir y pueda cerrar y tener una buena oclusión. Ese es lo ideal en el tratamiento del macizo facial, ¿no? Y según secundario a esto, a esa simetría que tratamos de buscar, también se ve la parte estética, ¿no? Que no quede muy asimétrico porque también da trastornos estéticos. Otra pregunta. Otra pregunta. Hola. ¿No hay más preguntas? ¿Mm?
A ver, preguntas. Oh, claro, dice Pablo Manuel. Ok. Entonces, bueno, chicos, ya los dejo para que sigan estudiando. No se olviden de presentar sus seminarios, los que tienen que presentar. Y